Buena cabros del YouTube. El meme P64 al habla, su director de animación que no cacha ni una agua nueva, y en esta reunión de animación les voy a hablar del Soul Retro. Hace como 2 años en la interweb se empezó a acuñar el término Soul Retro o Retro Slop si es que eres un enfermito mental que juega Roblox, para poder hablar de ejemplos de pixel art mal hecho, esto de forma despectiva y normalmente citando junto a este gif de Mario terrible mal hecho, llegando al punto de gente reanimarlo, incluso peor, y un montón de chistes sobre el Mario 1. Incluso ya antes había una comunidad con el sabor de autismo de Mario 1 por cosas como el Mario Madness y más guas de FNF, comunidades que se terminaron fusionando, de lo cual salieron trends como ponerle audio a esta animación o llegar a la post-ironía con el GIF original de So Retro, con el mismo concepto de un normie hizo una mala alegoría a la evolución de los videojuegos. Voy a hacer un post irónico sobre el tema y de lo pendejo que fue dejar al Mario's Typing Teaching fuera de esta timeline. No recuerdo el origen de la popularización del término, si bien la wiki de Aesthetics llamaba, porque la página fue eliminada, al primer uso de la palabra en 2012 a una playlist de YouTube de cómo dibujar personajes mal en MS Paint. También apareció en un video del Nostalgia Critic sobre el Lorax, video de como el 2016. I know, it's so retro. Video de como el 2016. Pero difiero, y en su uso reciente llamaría a este tweet de Elon, que tampoco puedo encontrar la puta madre, donde ponía su cara sobre un gameplay de Mario 1, ni siquiera recuerdo si era de él el tweet, o si él dijo la frase, porque otra de las ideas que recuerdo es uno de reiniciando Twitter con una foto de un cartucho de Nintendo 64 siendo soplado, que tenía el logo actual de Twitter en él, y alguien más dijo alguna mafufada. Pero también recuerdo una discusión de cuentas de bot que concluían que era un cartucho de Sega Genesis, a pesar de que en la foto original aparecía una 64, lol. Sea como fuese, fue poco después de que compraran Twitter donde recuerdo que se manifestó el término. Aún así, esto es solo hablando del GIF de So Retro. El término mismo se usa para series animadas que intentan, y destaque, intentan animar algo que parezca de un videojuego antiguo, fallando principalmente en cosas como píxeles no cuadrados ya que están dibujados a mano alzada, pillow shading y un sinfín de errores de novato. Empezando el listado, viene el primer ejemplo que se me viene a la cabeza, este chiste de Family Guy de Punch Out. Todo de la verga, los cuadrados irregulares, la animación está con el frame rate muy limitado porque así se veían los juegos antiguos, ¿verdad? Creo que se exalta más cuando es con juegos que no se supone que sean viejos, solo para denotar la desconexión de la crew del programa con la modernidad y que han pasado como 50 años desde que se inventó el medio. Por otro lado, tenemos cualquier escena de un show más donde Mordecai y Rigby están jugando videojuegos, pero no sé si yo lo consideraría como un momento de Soul Retro, ya que ni se esforzaban en hacer que pareciera un juego, ni limitar el estilo de animación de uno, solo era para darle a entender de que estaba pasando algo dentro de un juego. Y de hecho era consistentemente malo, y por cómo es la crew de un show más, me atrevería a decir que era un poco intencional. Tipo, mientras lo hacían dijeron, ok, intentar hacer pixel art decente con el presupuesto que nos dieron no va a ser viable. Nadie aquí sabe dibujar skins de Minecraft, hagámoslo a la mala nomás. Y repito, con la consistencia con la cual se hacía esto, me hace creer que era intencional. Se sigue viendo del culo, obvio, pero meh. El episodio de Los Simpsons en la primera temporada, la depresión de Lisa, les juro que me acuerdo esta guay memoria, me acuerdo hasta qué episodio era, weón. Tenía varios segmentos en los cuales, entre medio, Bart y Homero jugaban un juego de box, en un Atari, y que se veía como un juego de NES. Espero que hayan despedido a alguien por eso. Pero de todos los ejemplos de dibujar el contorno cuadrado y listo, un juego, este creo que es el que más me gusta. Tiene un filtro de tele al menos, y los efectos de sonido están algo comprimidos. Y comparado a toda la animación de la primera temporada de Los Simpsons, se ve de hecho hasta bien. Tier B para la categoría de ni me esforcé. No voy a hacer una tier list. Pero un ejemplo donde sí que era terrible es en Teen Titans Go. Esta weá estaba pensada para que se viese como le dio chillo video. Y no la atinaban a ni una. Y a Los Simpsons les puedo dar un pase porque fue cuando todavía tienen animación tradicional. Aquí era flojera, y supongo que falta de presupuesto. No sé cuánto de los millones que gane la saga se reinviertan en la animación misma, porque nunca hacen nada muy loco. No me importa cuántas veces enciende economía, esta serie no es buena. Y no he visto la Teen Titans original, salió antes de que yo naciera. Ahora con los ejemplos que de hecho sí tienen píxeles. En Sonic Boom está esta escena que todo el fandom de Sonic odió, porque como todos saben, todos los fans de Sonic son programadores, pixel artists, furros, autistas y la concha de tu madre.
No, pero en serio, hay un porcentaje grande del fandom que sí se dedica a hacer y analizar pixel art, sobre todo porque juegos como Knuckles Chaotic tienen el mejor pixel art de la historia antes de los 2000. Entonces este fue otro que se hizo medio famoso en el campo. Aquí, aparte de que la web está más cerca de ser una animación de Dorky que una recreación de cómo se veía en Sonic antes, tiene assets de juegos que no corresponden, Mixel ya está todo mal animado, se pasan varias reglas de la animación por el orto, ya al grado de que el mismo Dorky pudo haber hecho un mejor trabajo. Putas, Dorky. Es posiblemente la peor hasta ahora porque se lo intentaron. Terrible. También está el póster de The Marvels que era terrible malo. Creo que el peor tipo de pixel art amateur es este que son resprites de Mega Man. Esas figuras reculeadas horribles también entran en esta categoría. Por cierto, tampoco puedo encontrar la imagen original, se perdió en Twitter. Twitter es una mierda para buscar información que hace más de 2 meses. Futurama creo que es uno de los pocos que, si bien no hicieron nada estrictamente mal, tampoco les salió nada necesariamente bien. O sea, miren, no hay mixels, no hay pillow shading, y todo parece ajustarse a una grilla correctamente, pero los efectos de sonido todos crujientes con un pixel art que no limita nada en particular es raro. Suena como un arcade, pero se ve como un juego de computadora de los 90 en vez de uno que suene como uno de los 70 tardíos. Se supone que es un episodio en el que cada historia retrataba algo impresionante que debido al medio no se puede apreciar, como un color nuevo en un segmento blanco y negro tipo Robert House. Y para lo que es, funciona. Que por cierto, el de este segmento es la base de toda la materia, que por el estilo de arte es un pixel. Si no se sintiera como viejos intentando hacer chistes de videojuegos, no sería tan malo, pero visualmente no es ningún crimen. Ah, también tienen un clásico dibujo al cuadrado en otro segmento de antología de si los videojuegos fuesen reales. ¿Cómo con Chitumare la serie va a ser tan buena con este tipo de wea? ¡Nueva temporada de Gumball, let's go! Al ser una serie donde mezclan muchos estilos de arte, obviamente iba a estar el pixel art. Y quitando al Gumball mal pixeleado del episodio del tío que aparece cada vez que busco el término so retro, tiene en su repertorio a dos personajes. 8, que es una araña estilo Space Invaders, que para ser un personaje de menos de 8 bits es bastante bueno, y me parece una buenísima idea como para ser un personaje de fondo de la primera temporada. Y el otro, el profesor Moonlight Cornell. No había nombre para hombre. Que parece más de un juego de PC tardío. Si no se moviese tan fluido y estuviese animado en 3 en vez de en 2, parecería mucho más una animación del Zelda CDI. Tengo que decir, Gumball en general logra de excelente forma todos los estilos de arte que tienen todos sus personajes. Dudo que una casa productora haga una serie con un concepto así de bueno y que irónicamente se mantenga tan bien en humor de puro diálogo. Si algún día aparece mi Wario va a hablar de stop motion, bueno, estoy seguro. Y ya llegando a los que de hecho sí son buenos, está Gravity Falls. Conchetumare que es bueno, weón. Los dos episodios donde ocurre Fight Fighters y Sus y la chica real. Partiendo por Fight Fighters, todo está 10 de 10. Paleta de colores bien elegida, se entiende al instante que está parodiando, la animación acompaña el efecto perfectamente, la expresión, el anti-aliasing y sobre todo el efecto de brillo y filtros de CRT. Lo mismo con la mina Yandere. Si algo, se abusa más del hecho de que es un programa y la presentación dentro de múltiples pantallas, y mientras más se enoja, más fluida es su animación, dando más a entender de que se está volviendo real. Pic total, se sacaron la pichula. No se sacaron, se sacó. Les presento a Paul Robertson, mi papá. Este es por lejos el mejor animador de la industria. Cada ejemplo siguiente es de él. La intro de Los Simpsons que dirigió, el especial de Rick and Morty. Él dirigió el arte del juego de Scott Pilgrim. Este juego es puro dulce visual y él dirigió todo el arte. Si una serie necesita buen pixel art, Paul Robertson es el go-to para las casas productoras de animación. El oro va a la orillería, weón. Ojalá hacer la mitad de pulento de lo que es este hombre, weón. Es como mi Billy el héroe personal, ya saben, el de Hora de Aventura. Y bueno, con eso termina el video en una nota bastante positiva. ¿Y por qué como que hago otro rato de video, conche tu madre? Code Monkeys.
Voy a hacer un análisis completo de esta serie como un video aparte. Pero si quieren que digan el cuento corto, de hecho no tiene píxeles, es todo lo que puedo decir hasta ahora. Está animado en Flash y de alguna forma se mantiene dentro de cuadrícula, pero por eso está horrible. Voy a hacer un análisis completo a esta serie, pero en otro video. Si es que llegamos a 100 likes, chicos. Deme la tarjeta de crédito de sus padres para comprar cosas en Minecraft. Ya, no te aguantes, terminó el video.